Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Naturaleza dual de la conciencia. Un claro concepto de la naturaleza dual de la conciencia del hombre debe ser la base de toda plegaria verdadera. La conciencia incluye una subconsciencia, así como una parte consciente. La parte infinitamente más grande de la conciencia yace bajo la esfera de la conciencia objetiva. El subconsciente es la parte más importante de la conciencia. Es la causa de la acción voluntaria. El subconsciente es lo que el hombre es. El consciente es lo que el hombre conoce. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. El consciente y el subconsciente son uno, pero el subconsciente es más grande que el consciente. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre dentro de mí, Él hace el trabajo. Yo, conciencia objetiva, por mí mismo nada puedo hacer. El Padre, el subconsciente, Él hace el trabajo. El subconsciente es eso en lo cual todo es conocido, en lo cual todo es posible, a lo cual todo va, de lo cual todo viene, que pertenece a todos, al cual todos tienen acceso. Eso de lo que somos conscientes está construido de aquello de lo que no somos conscientes. Nuestras asunciones subconscientes no solamente influencian nuestro comportamiento, sino que también conforman el patrón de nuestra existencia objetiva. Ellos a solas tienen el poder de decir, hagamos al hombre, manifestación objetiva, a nuestra imagen y semejanza. La totalidad de la creación está dormida dentro de la profundidad del hombre y es despertada a la existencia objetiva por sus asunciones subconscientes. Dentro de esa vacuidad que llamamos sueño, hay una conciencia en indormitante vigilancia, y mientras el cuerpo duerme, este ser indurmiente libera desde la casa del tesoro de la eternidad las asunciones subconscientes del hombre. La plegaria es la llave que abre el almacén infinito. Pruébame ahora por medio de esto, dijo el Señor de las huestes, si no te abriré los ventanales del cielo y derramaré tanta bendición sobre ti que no habrá espacio bastante para recibirla. La plegaria modifica o cambia completamente nuestras asunciones subconscientes, y un cambio de asunción es un cambio de expresión. La mente consciente razona inductivamente por observación, experiencia y educación. Por eso encuentra difícil creer lo que los 5 sentidos y la razón inductiva niegan. El subconsciente razona deductivamente y nunca se interesa por la verdad o falsedad de la premisa, sino que procede sobre la asunción de la propiedad de la premisa y objetiviza resultados que son consistentes con la premisa. Esta distinción debe ser vista claramente por todos quienes quisieran dominar el arte de orar. No se puede obtener una verdadera comprensión de la ciencia de la plegaria hasta que las leyes que gobiernan la naturaleza dual de la conciencia sean entendidas y la importancia del subconsciente captada. La plegaria, el arte de creer lo que los sentidos niegan, trata casi por entero con el subconsciente. A través de la plegaria, el subconsciente es sugerido a la aceptación del deseo cumplido y razonado deductivamente. Lógicamente, lo despliega a su fin legítimo. Más grande es el que está en ti
que el que está en el mundo. La mente subjetiva es la conciencia difusa que anima el mundo, es el espíritu que originó la vida. En toda sustancia hay una única alma, la mente subjetiva. A través de toda la creación corre esta indivisa mente subjetiva. Pensamiento y sentimiento fundidos en creencias imprimen modificaciones en ella, la cargan con una misión, la cual fielmente ejecuta. La mente consciente origina premisas. La mente subjetiva las despliega a sus términos lógicos. Si la mente subjetiva no fuera tan limitada en su iniciativo poder de razonamiento, el hombre objetivo no podría ser tenido por responsable de sus acciones en el mundo. El hombre transmite ideas al subconsciente a través de sus sentimientos. El subconsciente transmite ideas de mente a mente a través de telepatía. Tus convicciones no expresadas sobre otros les son transmitidas sin su conocimiento consciente o consentimiento. Y si son subconscientemente aceptadas por ellos, influenciarán su comportamiento. Las únicas ideas que ellos subconscientemente rechazan son tus ideas de ellos que no podrían desear que fueran verdad de nadie. Lo que sea que pudieran desear para otros puede ser creído de ellos, y por la ley de creencia que gobierna el razonamiento subjetivo, están obligados a aceptarlo subjetivamente, y por eso a expresarlo objetivamente, concordantemente. La mente subjetiva es completamente controlada por sugestión. Las ideas son mejor sugeridas cuando la mente objetiva es parcialmente subjetiva. Esto es, cuando los sentidos objetivos son disminuidos o mantenidos en suspenso. Este estado parcialmente subjetivo puede ser mejor descrito como ensueño controlado, en cuyo curso la mente está pasiva, pero es capaz de funcionar con absorción. Es una concentración de la atención. No debe haber conflicto en tu mente cuando estás orando. Vuélvete de lo que es a lo que debe ser. Asume el ánimo del deseo cumplido y por la ley universal de reversibilidad realizarás tu deseo. Reza por mi alma. Más cosas son hechas por la oración que lo que este mundo sueña. Tennyson. La plegaria es un arte y requiere práctica. El primer requisito es una imaginación controlada. Pompa y vanas repeticiones son extrañas a la plegaria. Su ejercicio requiere tranquilidad y paz mental. No uses vanas repeticiones, pues la plegaria es hecha en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará abiertamente. Las ceremonias que son comúnmente usadas en la oración son meras supersticiones y han sido inventadas para darle a la plegaria un aire de solemnidad. Aquellos que practican el arte de la plegaria son a menudo ignorantes de las leyes que la controlan. Atribuyen los resultados obtenidos a las ceremonias y confunden la letra con el espíritu. La esencia de la plegaria es la fe, pero la fe debe ser permeada con entendimiento para darle esa cualidad activa que no posee por sí sola. Por eso, logra sabiduría y con todo tu poder logra entendimiento. Este libro es un intento de reducir lo desconocido a lo conocido, señalando las condiciones por las cuales las plegarias son respondidas y sin las cuales no pueden ser respondidas. Define las condiciones que gobiernan la plegaria en leyes que son simplemente una generalización de nuestras observaciones. La ley universal de reversibilidad es el fundamento sobre el cual estas afirmaciones están basadas. El movimiento mecánico causado por el habla fue conocido por largo tiempo antes de que nadie soñara la posibilidad de una transformación inversa, esto es, la reproducción del habla por el movimiento mecánico, el fonógrafo.
Por largo tiempo la electricidad fue producida por una fricción sin pensar que la fricción a su vez podía ser producida por la electricidad. Sea que el hombre tiene éxito o no en revertir la transformación de una fuerza, él sabe, en todo caso, que todas las transformaciones de fuerza son reversibles. Si el calor puede producir movimiento mecánico, entonces el movimiento mecánico puede producir calor. Si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo puede también desarrollar corrientes eléctricas. Si la voz puede causar corrientes ondulatorias, entonces esas corrientes pueden reproducir la voz, y así seguidamente. Causa y efecto, energía y materia, acción y reacción son lo mismo e interconvertibles. Esta ley es de la más elevada importancia porque te capacita a prever la transformación inversa una vez que la transformación directa es verificada. Si tú supieras cómo te sentirías si fueras a alcanzar tu objetivo, entonces, inversamente, sabrías qué estado podrías alcanzar si despertaras en ti mismo tal sentimiento. El mandato, orar creyendo que ya posees aquello por lo que rezas, está basado sobre el conocimiento de la ley de transformación inversa. Si tu plegaria realizada produce en ti un sentimiento definido o un estado de conciencia, entonces, inversamente, ese particular sentimiento o estado de conciencia debe producir la realización de tu plegaria. Puesto que todas las transformaciones de fuerza son reversibles, deberías siempre asumir el sentimiento de tu deseo cumplido. Deberías despertar dentro de ti el sentimiento de que tú eres y tienes eso que hasta el momento deseaste ser y poseer. Esto se hace fácilmente contemplando la dicha que sería tuya si tu objetivo fuera un hecho logrado, de manera que vives, te mueves y tienes tu ser en el sentimiento de que tu deseo está realizado. El sentimiento del deseo cumplido, si es asumido y sostenido, debe objetivizar el estado que habría creado. Esta ley explica por qué fe es la sustancia de las cosas en esperanza, la evidencia de las cosas no vistas, y por qué Él llamó cosas que no se ven como si lo fueran, y las cosas que no se veían se vieron. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y continúa sintiendo que está cumplido hasta que eso que sientes se objetivice a sí mismo. Si un hecho físico puede producir un estado psicológico puede producir un hecho físico. Si el efecto A puede ser producido por la causa B, entonces, inversamente, el efecto B puede ser producido por la causa A. Por eso te digo, cualquiera sea tu deseo, cuando oras, cree que ya lo has recibido y lo tendrás. Marcos 11:24. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado.
Instrucciones selladas. El primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. Dr. Franz Hartmann. La primera vez que me hice consciente del poder, la naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah. Y por subsecuentes experiencias, aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es imposible, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar los pecados. Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirnos pacíficamente a las apariencias e inclinarnos ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y la rechacé en un principio, porque yo era un cristiano creyente y formal, y no sabía en ese entonces que el cristianismo no podía ser heredado por simple accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como una forma de vida. Más tarde se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo. Pero debo confesar que es un tiempo de prueba, cuando esas cosas que siempre dimos por ciertas son sacudidas. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 3. 2. No quedará ni una piedra de comprensión literal después de tomar el agua de comprensión psicológica. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera hay para entender a Cristo Jesús que la de identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que, cada vez que ejercitas tu imaginación bondadosamente en beneficio de otro, tú estás literalmente mediando a Dios al hombre y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús. Y que cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús. Cada imaginación del hombre es bien la copa de agua fría o la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo. Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre hace caso a este consejo, despertará del sueño impuesto en Adán a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoce, la imaginación humana. Me pregunté a mí mismo muchas veces, si mi imaginación es Cristo Jesús, y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, todas las cosas son posibles para mí. A través de la experiencia, he llegado a saber que cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10, 17-18. Qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que si yo cambio, también debe cambiar mi mundo externo. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo difieren nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. Por estado, me refiero a todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede llevarse a cabo a sí misma a menos que la mente la acepte.
depende de la aceptación, el estado con el que nos identificamos, cómo se presentarán las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados es donde se encuentra la formación del mundo como se ve. El mundo es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación. Es el estado desde donde pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven el mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Este mismo mundo, individualmente, es tan diferente. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno lo que debe ser igualado, sino su punto de vista. Las reformas externas son inútiles si el estado interno no es cambiado. El éxito es obtenido no imitando las acciones externas de los exitosos, sino por las correctas acciones internas y por las conversaciones internas. Si nos separamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les da vida desaparecen. Fue en el otoño de 1933 en la ciudad de Nueva York que me acerqué a Abdullah con un problema. Él me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, dijo él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en vez de pensar en Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si es ocupado por tu imaginación, concebirá los medios adecuados para manifestarse a sí mismo. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conoce como diferente a sí mismo, y en esta unión él experimenta el resultado de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo por desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo dentro del estado del deseo cumplido, me dijo Abdullah, y quédate dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado, pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final, sino como un participante pensando desde el final. Debemos realmente estar allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente. Esto no es mera fantasía, dijo él, sino una verdad que puedes probar por experiencia. Su apelación para entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado está allí como meras posibilidades mientras piensas en ello, pero es poderosamente real cuando piensas desde ello. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Comencé ahí mismo y luego fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto al cual mi estado presente daba vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve el mundo cuando se queda dormido. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33:16. Esa noche y varias noches después, me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Dentro de un mes, recibí una carta de mi hermano, diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia reunida para Navidad, y pidiéndome que utilizara el boleto de barco adjunto
para ir a Barbados. Navegué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que el hombre puede ser lo que quiera, si hace esa idea habitual y piensa desde el final. También me ha mostrado de que ya no puedo justificarme culpando al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no dependen de nada excepto de mí mismo, que depende del estado desde el cual yo veo el mundo, cómo se presentan las cosas. El hombre, que es libre en su elección, actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están esperando que los elijamos y ocupemos, pero ninguna racionalización por sí misma nos dará el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. El fin último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecados, continua identificación del hombre con su ideal. Solo identificándonos a nosotros mismos con nuestro objetivo, podemos perdonarnos de haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estés tú también. Juan 14:2-3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado, y se vio obligada a experimentar ese estado también en la carne. Este estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre si alguien sensitivo hubiera entrado en la habitación donde, en mi imaginación, yo estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde está en su imaginación, porque el hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vieran, cuando físicamente me encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiéndome a mí mismo en Barbados, en vez de simplemente pensar en Barbados, atravesé el gran Atlántico para influenciar a mi hermano en el deseo de mi presencia, para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un boleto de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, W.B. Yeats, habiendo descrito algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, encantos, ilusiones. Y todos los hombres, especialmente los tranquilos, que no tienen una vida poderosamente egotista, deben estar continuamente pasando por debajo de su poder. Imaginación determinada, pensar desde el final, es el principio de todos los milagros. Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y la función de la imaginación sobre las obras de la imaginación. Imaginarse a uno mismo en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermes nos dice: aquello que es manifestado. Aquello que ha sido o que será no está manifestado, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas.
El futuro debe convertirse en presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud en la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición. Es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 13-14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42, 1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en, y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final, a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo, en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo, simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición, es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3, 14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí?
Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en, y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. No por voluntad ni por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las huestes. Entra en el espíritu del estado que deseas, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras quien quieres ser. Al captar el sentimiento del estado que buscas, te alivias de todo esfuerzo de hacerlo que sea una realidad, puesto que ya lo es. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Capta el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas, y tu deseo se objetivará. La fe es sentimiento. De acuerdo a tu fe, sentimiento, será hacia ti. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que eres. Como es un hombre, así ve. A aquel que tiene le será dado, y a aquel que no tiene se le quitará. Aquello que sientes tú mismo que eres, eres, y se te da aquello que eres. Entonces, asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y tu deseo deberá realizarse. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Permite que esta mente sea en ti, así como también fue en Jesucristo, quien asumiendo la forma de Dios, no pensó que ser igual a Dios era un robo. Eres aquello que crees que eres. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Debería ser aquel que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios, porque él creía que era Dios. Yo y mi Padre somos uno. Es natural hacer las obras de aquel que crees ser tú mismo. Entonces, vive en el sentimiento de ser Él lo que deseas ser y lo serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que se le da y lo aplica, establece dentro de él la realidad del éxito.
Bienvenidos a mi canal, donde exploramos el poder transformador de la mente y el espíritu a través de las enseñanzas de Neville Goddard. En el video de hoy, nos sumergimos en uno de los conceptos más profundos y esenciales de su obra, la imaginación, esa piedra de fundación sobre la cual se construye todo nuestro mundo interior y exterior. ¿Qué papel juega la imaginación en la creación de nuestra realidad? ¿Cómo podemos utilizarla de manera consciente para dar forma a nuestra vida según nuestros deseos más profundos? En este capítulo de El arte de crear tu mundo, Neville nos guía a través de un viaje fascinante hacia el corazón de nuestra capacidad creativa, mostrándonos que la imaginación no es solo una herramienta, sino la piedra angular de todo lo que somos y podemos llegar a ser. Así que, si estás listo para descubrir cómo puedes transformar tu mundo desde la raíz, quédate conmigo mientras exploramos Imaginación, la piedra de fundación. Imaginación, la piedra de fundación. Nosotros creemos que el hombre puede crear cualquier cosa que desee. Creemos que el universo es infinita reacción y quien la causa es el perceptor individual. Nada es independiente de tu percepción de ello. Nosotros estamos tan entrelazados, somos parte de la máquina, pero a medida que despertamos, nos separamos de esta máquina y hacemos la vida como deseamos que sea, porque el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo. Tú puedes imaginar, y yo puedo imaginar, y si podemos ser fieles al estado imaginado, debe aparecer en nuestro mundo. Esto no es nuevo. Esto fue dado hace siglos, porque lo tenemos en la Biblia, pero la gente no sabe cómo leer la Biblia, así que se reunieron y la organizaron en un ismo. No es un ismo, sino que es el gran plan para liberar al hombre. La Biblia muestra este plan en detalle. Pasaremos algunos pasajes y te mostraremos lo que pretendían que viéramos aquellos que lo escribieron. Isaías 28:16. Así dice el Señor Dios: He aquí, yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, de cimiento firme. El que creyere no se apresure. Ahora, en el libro de los Salmos se nos dice que el mundo rechazó la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. No se puede colocar ninguna otra piedra. En esta piedra puedes edificar oro, plata, heno o hojarasca, y el día lo revelará. Yo te digo que esta piedra es tu imaginación, y en la Biblia se llama Jesucristo, o Dios, o el Señor. Es tu imaginación, que es una con la imaginación divina que creó, que sostiene, que cambia e incluso destruye partes de la creación. Esta es la piedra que es probada, y es un cimiento firme, y el que cree en ella no se apresure. Si yo puedo imaginar y sabiendo que la imaginación crea la realidad, no seré impaciente, ni llevaré una vida superficial. Cuando un hombre no vive en su imaginación, se vuelve impaciente por el resultado de lo que desea, y finalmente se vuelve violento en su esfuerzo por conseguir las cosas. Aquí hay alguien que hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron esto y aquello, pero nuevamente él preguntó: ¿pero quién dices que soy yo? Y Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16.
Las iglesias te dicen que significa un hombre llamado Pedro. No es un individuo. Todo tiene lugar en la mente tuya, el individuo. Te imaginas un cierto estado y se llama Pedro. Si fuera un hombre llamado Pedro, no encontrarías lo que encuentras 6 versos después. Porque allí se dirige al mismo personaje Pedro y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino de los hombres. Eso es lo que hace cada hombre en el mundo. Pero él recibe una revelación y se da cuenta de que la piedra fundamental es la imaginación. Él ve a un amigo que necesita ayuda y se imagina que tiene lo que él quiere. Si lo cree, no se apresura. Él está imaginando lo que quiere y él no es violento. Él no está preocupado y no le da sugerencias al amigo en cuanto a qué hacer físicamente para llevar a cabo su deseo. Si la piedra de fundación es verdadera, solo hay un poder para sostenerla. Si él lo sabe, no se dejará dar la vuelta. Él permanecerá fiel a su asunción. Sin embargo, en la historia bíblica se nos dice que aquel que había sido encomendado, Pedro, se volvió y comenzó a reprenderlo. Y entonces Jesús le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. Tú te vuelves a los caminos de los hombres para hacer que las cosas vayan como quieres que vayan. Tú mueves los hilos y por lo tanto te has alejado de la única fundación en el mundo, y eso es Jesucristo, que es la imaginación humana. Si crees esto, no rechazarás la piedra. Piedra es parejo en hebreo y significa crear, construir o engendrar hijos. Aquí hay una piedra en Sion, que significa un alto pináculo o un lugar estéril. Ese es el hombre, antes de que la piedra sea enterrada en él. Él es el desecho, el desierto. El sol en el hombre como su imaginación es la única piedra fundamental, porque no hay otro fundamento que el Dios viviente, y se ha enterrado él mismo en mí. Por lo tanto, yo soy el Hijo del Dios viviente, porque solo hay uno, y yo soy él. Si creo esto, no seré impaciente. El que cree no se apresurará. Este es el camino del Señor. Te pido que lo pruebes. Lleva ante tu ojo mental lo que quieres ver en este mundo. Puede ser de negocios o la buena fortuna de un amigo. Puede ser cualquier cosa, ya que sobre este fundamento puedes poner hojarasca, madera o heno. Tú estás construyendo con heno cuando dices de alguien: lo sé, él no era bueno. Ellos vivían en ese estado concerniente a otro, y luego sucede y dicen: siempre pensé que él era así. Algunos de nosotros construimos cosas extrañas para otros. Estábamos imaginando sobre la única fundación, pero hemos puesto hojarascas en lugar de oro o plata, y el día lo revela. Pero entonces no podemos relacionar lo que sucede con nada de lo que hemos hecho. El significado hebreo de piedra es engendrar hijos. Todos los acontecimientos de mi vida son mis hijos. Todos pueden construir sobre esta base. Yo estoy poniendo en Sion una piedra. ¿Qué piedra? Dios se está enterrando a sí mismo en todo el mundo. Es una piedra verdadera, una preciosa piedra angular, y quien creyere no se apresurará. He visto un acto imaginario tardar 2 años en aparecer, pero cuando apareció, ¡qué gigante! Lo he visto llegar en 1 hora. Pero no te apresures o pienses que hay otro fundamento como Pedro, que se volvió a otro fundamento y se enojó con aquellos que llevarían a Jesús a la cruz. Pero Cristo dijo: yo vine para ir hacia la cruz. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí. Si yo todavía estoy en la máquina, creo que las cosas buenas vienen solo por accidente o por casualidad. Deja que gire la rueda, ya que cada uno debe pasar por todos los hornos hasta que despierte y vea todo el universo como respuesta infinita. Llegará el día en que cada persona, en un cierto grado de despertar, congelará una actividad dentro de sí mismo
y como se detienen dentro de él, todas esas secciones están muertas. Las leyes de la naturaleza son solo acción libre, repetida hasta que son aceptadas como ley. Así, tú verás las hojas en el aire, sin caer, y las personas que se mueven en el espacio dejarán de moverse, porque cuando detuviste la acción dentro de ti, todo se detuvo. Entonces verás todo como Sión, el desierto, y lo único que lo hace vivo es la piedra enterrada en él. Pero el hombre se pierde en las cosas que ha hecho y les da el poder. Por ejemplo, a través del uso de su imaginación, él trae dinero a su mundo. Entonces se olvida que fue la actividad de su mente la que hizo esto. Y él ve en el dinero mismo el poder para obtener el deseo. Pero cuando despierte, ya no se perderá en su repesen. Les digo a todos aquí, solo hay una piedra. Si esta noche hay alguien muy enfermo que necesita tu ayuda, y tú imaginas lo mejor para él, y luego recibes noticias de que él está peor mañana, no seas impaciente, sino que permanece fiel a la piedra puesta en Sión. ¿Qué más puedes hacer después de haber imaginado? Alguien te escribe sobre un problema. Imagina para ellos lo que desean, y luego no intentes hacer algo para hacerlo realidad. Tú permaneces fiel y creará las condiciones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento. Puedes mirar a alguien con profundo interés y querer un cambio. No lo expresas, sino que lo encierras dentro. Y luego, 48 horas más tarde, se inicia lo que pusiste en movimiento. Y ellos preguntan, ¿se podría solucionar mi problema así y así? Justo lo mismo que tú habías estado pensando. Tú pensaste en su problema con profundo interés, y entonces tú preguntarás, ¿tú me influenciaste a mí o yo te influencié a ti? ¿Cuándo entretuviste ese pensamiento? Y ellos dicen, justo ahora, y luego tú dices, hace 48 horas sostuve ese pensamiento, pero no lo dije en voz alta. Eso no hace ninguna diferencia. Todas las cosas, por una ley divina, se mezclan en un ser a otro. Todos nos influenciamos unos a otros. Todos estamos compenetrados, y cuanto más profundamente interesado está uno por el otro, cuanto más es penetrado por el otro. Yo digo que el universo es infinita reacción, pero además devuelve más de lo que imaginas. Es presionada y rebosante. Por lo tanto, ser negativo puede ser aterrador. El bien regresará por 1000, pero también lo hará a lo negativo. Así es que si soy optimista y no vacilo, traeré también eso presionado y rebosante. Es algo maravilloso. Vendrá como un pozo de petróleo. La reacción del mundo es mayor de lo que toma y le da al individuo más de lo que imagina, bueno o malo. Les digo a todos que el libro más grandioso es la Biblia. Pero la gente lo ha organizado, e incluso dicen que han encontrado los restos de Pedro o de algún otro personaje bíblico. Pedro no es un hombre, sino un estado. Tú te elevas a la corona de todo, y eso es Cristo. Los estados son permanentes, pero yo no estoy fijo. Yo soy un ser vivo, me muevo. Yo puedo ser elogiado por un estado, y luego veo un titular de la mañana y moverme de ese fundamento verdadero. Y luego el poder me reprende como Satanás, porque yo reaccioné en lugar de actuar. ¿Te gustaría estar en el estado llamado Pedro, el cual se menciona en Mateo 16? ¿Cómo? Déjame decirlo, y lo digo en serio. Mi imaginación es Dios y no hay otro. Es una con el poder supremo, y déjame vivir en ese estado. Y luego soy señalado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Significa que lo profundo de mi ser me lo está dando. ¿Puedo hacerlo? El día que lo haces y recuerdas que lo hiciste, en ese momento estás relatando esa historia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, esa es la piedra sobre la cual descansa todo. Pero cuando se alejó de eso y reaccionó, entonces fue llamado Satanás, o el que reacciona.
Dios está engendrando hijos por medio de la piedra. Se entierra en cada hombre en el mundo, pero él es rechazado. Puedo decirles estas cosas aquí, pero si las transmitiera al aire, me apagarían de inmediato. Las personas no pueden creer que son responsables de sus actos imaginarios. Ellos no quieren creerlo. No puedo estar libre de los resultados de lo que imagino. Sale decidido a probarlo, y habiéndolo probado, mantén viva la piedra. No hay otra piedra. Nadie puede poner otra que la que ya está puesta, que es Jesucristo. Pero no construyas nada que no sea oro, no construyas hojarasca o heno. Quiero que todos aquí lo prueben. Toma a alguien que esté realmente afligido, y si crees en la fundación, saldrás de aquí esta noche sin ninguna preocupación por ellos, incluso si recibes noticias que indiquen que las cosas están peores. Puede tomar una semana o un mes, pero aquello que has imaginado, si permaneces fiel a la piedra, vendrá. He visto a un hombre mirando un edificio, que es una cosa inanimada, y tú dirías que no puede responder. ¿Cómo él pudo mirarlo y ver su nombre ahí, cuando no tenía un centavo? Pero lo hizo. Yo conozco a ese hombre, y de una manera que él no pudo haber ideado, el edificio fue suyo. No dejes que nadie te diga que algo no puede responder. Pero cuando todavía somos parte de la máquina, no podemos ver que somos la causa de todo en nuestro mundo, y solo esperamos que la buena fortuna nos sonría. Entonces, cuando pones algo malo en movimiento, como la máquina gira, no puedes ver qué lo causó. Pero cuando despiertas, tú puedes controlar la máquina. Responde a los actos imaginarios del hombre despierto, porque el hombre despierto está en control. Te espera una gran emoción cuando finalmente puedes detener toda actividad y todo se congelará. Tú sabrás lo que dicen los llamados hombres sabios, pero solo escucharás estas palabras. Te agradezco, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Porque sabrás que es el perceptor quien está haciendo que todo esté vivo. Verás que nada es independiente de la mente del perceptor. Un maestro verdaderamente despierto podría congelar ciertas secciones para la edificación de sus estudiantes, si así lo elige. Por los estándares normales, todo moriría si suspendieras la actividad, pero no muere, porque no hay nada fuera de tu percepción de ello. Toma a tu jefe o un empleado y represéntalo para ti mismo como quieres que sean, y cree en la realidad de la piedra fundamental, y luego no te apresurarás en llevarlo a cabo, porque la imaginación está creando la realidad, y de una manera que nadie sabe, se llevará a cabo si permaneces fiel. El hijo de un hombre estaba en San Luis para ser criado por la hermana de su esposa. Este hombre había intentado durante 7 años tener lo suficiente para hacer un viaje a San Luis para ver al niño. Él constantemente trataba de verse a sí mismo, consiguiendo un trabajo con más dinero para poder hacer el viaje. Le dijeron que, por el uso correcto de esta ley, solo debía verse a sí mismo con su hijo y dejarle la manera a Dios. Después de esto, le dieron un trabajo que lo llevó de Los Ángeles a Nueva Orleans, pero eso no estaba más cerca de San Luis. Él tomó el trabajo y persistió en su sueño, y en 3 meses fue transferido al recorrido de San Luis y tenía una escala allí de 24 horas cada semana. Lo mejor que me ha pasado a mí fue cuando me despidieron de la tienda Macy's durante la depresión. Yo podría haber sido capitán de los ascensores si me hubiera quedado allí. Mi padre perdió todo lo que poseía, y eso resultó ser el comienzo del gran sueño que hizo realidad. Una persona creyó en él y declaró eso. Cuando él hizo su salida en octubre pasado, había dado tanto a su comunidad como nunca nadie había dado antes.
El día más oscuro de su vida resultó ser el día más brillante de su vida. No importa lo que hayas hecho, olvídalo. Tú eres Dios y Dios es inmaculado, pues Él todo lo está imaginando. Ahora empiezas a imaginar y haz que sea algo de lo que puedes estar orgulloso. Hazlo grande. Si es verdaderamente la piedra puesta en Sión, no te vuelvas a ningún argumento del hombre. Sé fiel y todo lo que pongas en la piedra como actividad imaginal entrará en tu mundo. Por supuesto, tú puedes regresar al mundo de los hombres como Pedro. Él negó la piedra 3 veces, pero luego regresó a ella nuevamente. Tú puedes hacer eso, pero al final aprenderás, porque en la profundidad de tu ser se dicen las palabras: ponte detrás de mí, Satanás. Pero he visto a la gente olvidar. Los he visto subir de la nada a grandes alturas y luego dicen, habría sucedido de todos modos. No creen que su actividad imaginaria fue la base sobre la cual construyen esa estructura. Solo hay una piedra y esa es tu maravillosa imaginación. Esto funciona mejor si no tratas de ayudarlo en el exterior, porque no es la carne ni la sangre que te lo revela. Tú lo obtienes de Cristo.